es difícil además. Os comparto, sí que voy a compartir un momento, una diapositiva, yo creo, porque como tenemos 5 minutos para intervenir cada una en cada ronda, en estos temas tan amplios, ¿no? Que los podríamos definir de mil maneras, es decir, que yo le daba vueltas a estas ideas y no sé, se puede contar de mil maneras. A mí me gusta muchísimo y de hecho vamos a tener durante el webinar participantes de muchísimas experiencias interesantes. Me gusta mucho una cita que conocí a través de Eduardo Galeano, pero que realmente es de Muriel Rukeyser, he visto que se pronuncia, y que dice que no estamos hechos de átomos, ¿no? Que estamos hechas de historias. Entonces yo creo que la mejor forma de definir las narrativas justamente es eso, que realmente todo lo que conocemos lo conocemos a través, ¿no? De los relatos, de lo que nos cuentan, de lo que nos contamos. Por tanto, yo diría que para definir las narrativas lo mejor es centrarnos en nuestras culturas. Os pongo ahí también una cita de Goethe que a mí me sirve también mucho, ¿no? Porque al final si pensamos que cómo conocemos el mundo, cómo construimos las culturas, cómo conocemos las culturas, lo hacemos a través del ensamblaje de historias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me gusta, nada, he pensado en 3 puntos, ¿no? Que por un lado eso, estamos hechas de historias, realmente nos conocemos, nos construimos, nuestras identidades se apoyan en las historias y las identidades de los demás las construimos a través de las historias que tenemos de ellos y de ellas. Me parece también muy importante, ¿no? Para definir qué son las narrativas o el pensar que no solo siempre que comunicamos estamos transmitiendo narrativas, ¿no? Las narrativas, por supuesto, tienen responsabilidades porque siempre que nos comunicamos estamos actuando y por lo tanto somos responsables, no solo de lo que decimos, pero también de cómo lo decimos, de esas narrativas, de cómo lo narramos, desde dónde, sobre quién, con qué intenciones, con qué consecuencias. Pero yo creo que sobre todo también es importante situarnos desde el principio en la idea de que cuando actuamos también estamos proyectando narraciones, ¿no? Es decir, que la acción, el hacer de una manera o de otra, el hacer una cosa u otra, también narra. Entonces esa idea de que no estamos nunca libres, ¿no? de ser narrativas es importante y me gustaría también ponerla sobre la mesa, ¿no? esa idea. Y luego también creo que es muy importante el desvincular, o al revés, el vincular, ¿no? Lo simbólico, el vincular las historias con la realidad. Es decir, las consecuencias de cómo contamos las cosas, las consecuencias de cómo presentamos, ¿no? Nuestras intenciones, nuestras acciones, tienen mucho que ver con cómo son las cosas, ¿no? Es decir, que lo simbólico está vinculado a lo estructural. Hay una diapositiva, os he puesto muy rápido, pero sí, simplemente me gustaría compartiros 2 diapositivas porque creo que es importante que conversemos, ¿no? Pero también creo que las palabras buscan el acompañamiento de las imágenes cuando hablamos de narrativas. Entonces, esta imagen que os pongo aquí yo creo que es muy interesante para ver la importancia de las narrativas, ¿no? Uno de los temas que vamos a tratar en el webinar es el cambio climático, la emergencia climática. A mí me gusta mucho esta ilustración, ¿no? de Mundano, que conocí a través de una experiencia que conoceremos en el webinar, que es el Centro del Cambio de Narrativas, ¿no? El Story Based Strategy Center. Y esta idea de que no estamos defendiendo la naturaleza, somos naturaleza, ¿no? Eso es como una narrativa muy clara que nos posiciona, que nos cuenta, ¿no? Y que nos hace pensarnos de una manera muy, muy específica. Entonces, simplemente yo creo que eso, las narrativas es la retórica, la forma, ¿no? Que le damos a las historias, pero va vinculado, por tanto, a cómo pensamos sobre las cosas, ¿no? Qué creencias ratificamos o tenemos, ¿no? O reforzamos o proponemos, eso cómo nos construye y eso implica acciones, reacciones, ¿no? Consecuencias. Entonces, simplemente para estos temas que nos interesan, ¿no? Yo creo que las narrativas al final son la base de todo, ¿no? Pensado desde las violencias, ¿no? Que también yo creo que es importante pensar que en función de cómo nos contamos, acabamos teniendo guerras o no teniéndolas, ¿no? Acabamos teniendo justicia o no teniéndola. Entonces, esa vinculación entre que las narrativas son representaciones simbólicas, pero que derivan en acciones directas, ¿no? Y por medio están las estructuras que tenemos. Entonces yo las narrativas simplemente acabo con estas imágenes, ¿no? Que lo vinculan a otro concepto, que si alguien no los conoce, ¿vale? Si algún concepto de los que comento, por favor, no los conocéis, mencionarlo en el chat, plantearlo para el debate o lo iremos retomando, pero al menos en las narrativas de las organizaciones, ¿no? En el trabajo de narrativas transformadoras de las organizaciones, venimos hablando mucho de los marcos, ¿no? de la transformación de los marcos desde los que representamos los temas y trabajamos los temas y la importancia de otros marcos, ¿no? Y aquí yo creo que enseguida reconocéis
esos marcos, ¿no? Este marco pequeñito, ¿no? Que son las consecuencias, que es donde a menudo se centran los medios. Clara, esto lo conoces muy bien, ¿no? Y en cambio, bueno, también hay otros marcos, ¿no? Pero sobre todo el marco de las causas, ¿no? En las narrativas amplias, completas, complejas, que nos lleven a las razones, que nos ayuden a trabajar las cosas. Entonces, bueno, pues aquí vemos, ¿no? Cómo las narrativas pueden ser más opacas, pueden ser más cerradas, pueden ocultarnos más, ¿no? Los temas que queremos trabajar, y pueden derivar, por tanto, en violencias, pero también pueden abrir otras opciones. Entonces, bueno, cierro, ¿no? Un poco esta idea de los marcos, pues podemos citar a Lakoff, ¿no? Sus ideas, no pienses en un elefante, en cuanto digo elefante, no puedo pensar en otra cosa. Entonces, creo que eso también nos muestra, ¿no? Lo que son las narrativas. Y me gusta mucho la idea de Noel Newman, ¿no? De la opinión pública, como el hecho de que las narrativas al final son nuestra piel social. Entonces, es como nos mostramos al mundo y es como nos tocamos, ¿no? Por ahora yo creo que eso nos podría dar algunas pistas. Nos sitúa en el marco, me surgen como 1.000.000 de preguntas, pero me las voy a guardar para después. Y quiero hacerle la misma pregunta a Lisa. Me parece muy interesante que desde ámbitos que no son necesariamente los mismos, desde el ámbito de la academia, desde el ámbito de crear una organización y desde el ámbito del activismo, intentamos definir también esta idea de narrativa, porque vamos a encontrar puntos coincidentes, pero probablemente también haya momentos en los que encontremos que nos aproximamos desde otro lugar y podamos aprender distinto. Así que, Lisa, te lanzo la misma pregunta. ¿Qué son para ti las narrativas? ¿Cómo las definirías? ¿Y por qué te parece que son tan relevantes para el cambio político y social, que es algo que la organización que tú creaste ha hecho y ha avanzado a pasos agigantados comparado con otras? Thanks for that question, Clara. And Eloisa, that was an amazing short lesson in narratives. And I just want to lift up some of the things that you said about how, you know, history, how embodied narratives are, the symbolism, the power of narratives, you know, that narratives are really about explanations and beliefs and about transformation and control. And so, I mean, for me, I think whenever there's a new word that's suddenly buzzing in the nonprofit sector, like, get suspicious. It's like, okay, what was this 10 years ago, 10 years before that? And so just to reveal my own background, when I was very, very young, I, like many folks of a certain generation in Spain, worked in Nicaragua for the Sandinista government in the first years after the revolution. And one of the things we did was take pictures and send them to the Department of Propaganda and Agitation. So I'm just saying that it was called the Departamento de Propaganda y Agitación. And you know, we just considered this all part of the work. I think the mining and manipulation of belief systems and ideologies and information to serve political interests is not new. What's new more is how digital technology accelerates the pace, the speed, the reach of that. And I think we have always, those of us who are fighting for more radical forms of inclusion and justice and a more sustainable world, or liberation, if you will, have always been using narratives to try to expose power and to create a new sort of energy around emancipation, generation after generation. And so for me, narratives are really about building, contesting, controlling, and transforming power in the arena of power that the work that I have done with others on power, what we call invisible power. And invisible power is essentially the socialized and institutionalized sets of beliefs and norms and values and ideas that are unconscious and conscious, and that define relationships in
and structures from the family to the public arena, to all of the systems. And so the explanations of those things, the assumptions about what guides them, are really a battle for who matters, what matters, who decides, what's the future, what's the past. And we can see right now in this moment of history that that is just a fundamental battleground. In Ukraine, in Slovenia, in France, in the United States, in Florida, indigenous peoples, climate justice, we see this happening of a very fundamental battle around belief systems and ideologies about who matters, what matters, who gets to decide the future. And I think because we're in this moment of upheaval and crises and conflict, it's also a time of, for me, unimaginable possibilities for transformation, including questioning and changing the fundamental logics of capitalism, not tomorrow, but the fundamental logics of patriarchy, the fundamental logics of imperialism. Those forces are at play right now that allow us to say at the dinner table, which was unimaginable in my lifetime, we could say the words white supremacy at the dinner table. Who knew? And so I think when we look at climate, democracy, the pandemic, these are all battles over how we are going to plan the future. I think the second reason that I think narratives are so critical is as change makers, as activists, they give us an opportunity to create coherence and alignment across institutions and issues and sectors that I don't think that we're fully taking advantage of. That this is well beyond the work of an Oxfam or of a Jazz, or how do we create new alignments and critical connections that project a vision, expose what power is about, and build a much larger story to give people hope about toward the future. Muchas gracias, Lisa. Has abierto un montón de cajas con un montón de cosas que vamos a tener que explorar a lo largo de la hora que nos queda, pero eso es bueno. Quiero plantearle a Lucía Delgado la misma pregunta. ¿Qué son las narrativas y por qué son tan relevantes para el cambio político y social? Y hay una cosa que me gustaría decir antes de que entremos a esto. A mí me costó, yo he sido periodista de televisión muchos años antes de dedicarme a Maldita. Y creo que una de las cosas que para nosotros fue capital, que entronca un poco con lo que decía Lisa, y creo que entronca, y ahora igual Lucía me dice, va, no tiene nada que ver, que va, estábamos años luz de esto, pero creo que entronca un poco con ese pensamiento de la paz, que fue darme cuenta de que en realidad yo era periodista política y que las mismas narrativas que veíamos para la construcción del discurso político, esa idea del departamento de propaganda y agitación, tenían que ser aplicables a otro tipo de misiones y que había que pensar en una campaña política constante a la hora de plantearse hacia dónde queríamos ir y hacia qué queríamos enfocar. Yo tengo la sensación, Lucía, corrígeme si me equivoco, que ese fue un poco el planteamiento de la PA también cuando empezó a hacer activismo y sobre todo a hacer concienciación y al final a hacer relato, ¿no?, de lo que hacía. Claro, básicamente, ¿no? Ahí un poco nos vamos a sumergir para nosotras, ¿no? Desde la PAM, ¿no? Las narrativas es el imaginario, ¿no? El relato, que no significa, como antes estaban comentando las compañeras, hay muchos relatos, hay muchos imaginarios, pero aquí hay un pulso, ¿no? Pues al final de poder, ¿no? De una balanza de cuál es el mayoritario o hegemónico, ¿no? Que bueno, ya entraremos, ¿no? en esta cuestión. Pero básicamente pues para nosotras era importante, ¿no? Pues contar otra historia, ¿no? Una historia que estaba pasando
pues a centenares, a miles de personas, que ahora está cogiendo el dato, ¿no? La PAC se creó en 2009. Para la gente que a lo mejor no nos conozca, pero muy rápidamente, la PA es un movimiento social a nivel estatal que nació en 2009 justamente para dar respuesta a una anomalía que era que la gente que accedía a la vivienda mediante créditos hipotecarios, debido al boom inmobiliario que hubo en todo a nivel global, pues a nivel estatal lo que pasó es que las familias no solamente perdían su casa por motivos económicos, sino que se quedaban con una deuda de por vida, ¿no? Entonces la PA nació como para dar respuesta a esta situación, pues básicamente de vulneración del derecho a la vivienda. Entonces había una narrativa, un relato, un imaginario muy grande de que las personas que pues habían hipotecado, pues son las culpables de esa situación que habían vivido. Pues, ¿no? Frases míticas de nadie te puso una pistola en la cabeza, es que estiraste más, ¿no? Quisiste comprar un coche, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Te endeudaste, pues eso, te hipotecaste porque quisiste, y realmente lo que intentamos, que creo que lo conseguimos bastante, lo que intentamos desde la PAS, sobre todo al inicio, es desmontar esto, desmontar estas informaciones, estas pues, sentencias, ¿no? Porque al final eran como frases que sentenciaban directamente a la persona que estaba perdiendo su vivienda y que la culpabilizaban, ¿no? Y entonces nosotras lo que intentamos es justamente desmontar de esta, pues mediante información, pues relato, narrativa, sobre todo eso, dando información realmente de lo que estaba pasando, de qué es la ley hipotecaria, de vivencias personales de las personas, ¿no? Que por qué habían accedido a la vivienda de esta manera, porque no había alternativa, ¿no? Porque era más fácil comprar un piso que alquilar, ¿no? Pues mediante toda esta situación conseguimos pues justamente desmontar ese mito de que las personas pues eran culpables de esa situación, ¿no? Y al final, pues básicamente hoy en día encontraremos a alguien, ¿vale? Pero sí que es verdad que hoy en día hay un sentimiento más o un imaginario más de que las personas han sido víctimas de un sistema que las ha precarizado, de una ley anómala y de unas políticas de vivienda pues que, como vemos en la actualidad, pues ya no solamente son temas hipotecarios, ¿no? Que son temas de alquileres, que están súper mal hechas y que siempre quieren beneficiar pues a un sector de la población que resulta que no somos la clase trabajadora o la que pues tenemos que pagar nuestros impuestos ahí a rajatabla, ¿no? Entonces, volviendo un poco pues al inicio, nosotras, como comentaba, pues ¿no? Este relato, estas narrativas, las hemos ido construyendo un poco también en base a lo que nos encontrábamos, ¿no? Y yo creo que eso es importante también como valorarlo. No es que hemos hecho así, ¿no? Pero sí que muchas veces, a veces, pues, ¿no? Yo creo que vosotras también lo sabéis mucho, a veces la realidad supera a la ficción y a veces planificas o estructuras o haces una estrategia comunicativa ¿no? o política de una manera y luego te salen las cosas que a lo mejor o sea, te encuentras gente en la asamblea que realmente, de verdad, que superaba pues todo lo que nos habíamos planteado, ¿no? Nosotras al inicio, supongo como muchas, pues estábamos cabreadas un poco con el sistema. ¿Cómo podían haber en 2009 35.000 desahucios? Y 2009 y no se hablaba de nada, no había ni una noticia en ningún periódico, en ninguna televisión que habían familias desahuciadas. El mismo año que nació la PA, 35.000, lo estaba consultando antes del Consejo General, 35.477 personas habían sido desahuciadas en 2009. Y claro, eso a nosotras la gente que iniciamos la PAN nos giró la cabeza, porque era, ¿cómo puede ser? ¿No? Pues no, con mucha mala leche, parece una manera. Pero realmente, ¿no? Al final nos dimos contra la pared cuando realmente pues tienes que leer justamente también qué pasa en la sociedad, y es que justamente las personas, esas
35.000 familias más todas las que vinieron después, pues realmente no estaban en una situación de lucha para, ¿no? para cambiar ese imaginario. Estaba en una situación pues justamente de desinformación, de que no sabían dónde acudir, de desesperación, ¿no? Y una cosa paralela a ese cambio de relato imaginario social, lo que tuvo que hacer la PA primero es como recoger, ¿no? Como a todas estas personas y pues darle esa información, ¿no? Que para poder entender por qué les había pasado toda esta situación, ¿no? Y juntas construir otro imaginario que es el que se creó en la PA, ¿no? Que juntas sí se puede, que no es tu culpa estar en esta situación, ¿no? Como una serie de, ¿no? de tareas, ¿no? Que hemos ido y seguimos haciendo cada día en nuestras asambleas, bueno, con las personas que realmente, esto lo explicaba el otro día, ¿no? Hoy en día, nosotras, por ejemplo, yo que estoy en Barcelona, tenemos asambleas cada lunes y la persona que viene por primera vez tiene casi el mismo sentimiento que en 2009. ¿No? Y esto yo creo que es importante ¿no? Poderlo explicitar, porque el problema existe y ¿no? y la situación de la persona que vive una situación de vulnerabilidad, por mucho que hayan cambiado las cosas y que el imaginario sea otra, es ese sentimiento de angustia, de no saber qué hacer y de no saber a qué acudir, ¿no? Y esto nos tiene que dar pie para repensar, reflexionar de qué manera construimos evidentemente relato ¿no? y cambio social, pero también cómo se implementa, ¿no? Porque a veces esto, bueno, ya luego seguimos hablando, porque si no muchas veces nos quedamos ¿no? en titulares y creo que hay que ir más allá. Por aquí lo dejo, que si no me enrollo mucho. Volveremos. Yo tengo varias preguntas que hacerte también desde el plano más puramente comunicativo, de cosas que me has hecho pensar ahora escuchándote. Quiero volver con Eloísa. Eloísa, tú decías antes la idea esta de vincular historias con la realidad es vital. Hay una cosa, yo creo que también hay que tener en cuenta cuando hablamos de narrativas y quiero saber tu perspectiva sobre eso y lo que has aprendido a lo largo de los años de observarla, que es que las narrativas no son solamente las nuestras, que esa idea de que los marcos existen y de que las narrativas a veces nos las imponen otros, también hay que tenerla en cuenta. También hay que tenerla en cuenta incluso a la hora de construir. Cómo construyes desde la reacción o cómo construyes desde la proposición. No sé cómo ves tú esto y cómo ves igual también que el tercer sector haya evolucionado en esa idea de no solamente dejar que les impongan narrativas, sino también combatir esas narrativas con otras. Sí, de hecho, bueno, según hablaba Lucía y también cuando ha hablado Lisa, estaba pensando que, de hecho, casi todo lo que yo os voy a comentar aquí, por supuesto, es parte de mi formación, pero sobre todo del aprendizaje colectivo, ¿no? Del aprendizaje, Lucía hablaba de 2009, desde 2012, ¿no? La Coordinadora Nacional de ONGDs, ¿no? de Madrid, la CORDI, organiza un curso de formación sobre comunicación transformadora donde se inicia una red que se llama Comunicambio. Ahora hace 10 años de que se inicia esa red, por eso también estaba saludando a gente en el chat, porque estoy viendo nombres, ¿no? y caras que de alguna forma este aprendizaje que yo estoy compartiendo ha sido conjunto, ¿no? y estos webinars son un ejemplo también de eso, de que seguimos trenzando justamente, como tú dices, propuestas, ¿no? Esa idea de cambiemos el cuento es justamente el ser conscientes de cuántas propuestas existen, cuántas buenas prácticas existen y esa importancia de compartirlas, ¿no? De no quedarnos, antes hablaba del elefante de Lakoff, pero es que Lakoff me parece muy interesante como dice, muchas veces, como tú estabas diciendo, Clara, nos quedamos criticando al elefante, ¿no? O queriendo mover al elefante, pues no nombres al elefante, ¿no? Vete a esos otros lugares. Por supuesto, hemos aprendido con la PA, de hecho, una de las investigaciones que nosotros hicimos sobre cómo analizar en qué habíamos avanzado desde el tercer sector, desde el diálogo entre organizaciones, movimientos sociales en las narrativas,
lo que estaba haciendo la PA nos parecía fundamental. Es decir, la PA, como muy bien ha dicho Lucía, estaba apuntando a las estructuras, a las razones, estaba politizando el discurso, es decir, no solo estaba comunicando qué pasaba, sino que además estaba incidiendo políticamente en que se produjeran las transformaciones necesarias para cambiar la situación, ¿no? Entonces, esas propuestas creo que son fundamentales. Os voy a compartir un par de ejemplos, yo creo, para tenerlos de apoyo, porque yo creo que justamente, ¿no?, ese que hemos aprendido, también viendo a la gente en la sala, también he visto que está por ahí Pablo, está la gente de Kepo, ese aprendizaje conjunto, ¿no?, yo creo que ha sido fundamental también que desde la universidad, desde la investigación, desde el activismo, desde las organizaciones, desde las organizaciones comunicativas que están justamente pensando la comunicación transformadora, cómo se han ido proponiendo, ¿no?, precisamente esas posturas que nos pueden llevar a transformar las estructuras. Esa idea que vemos aquí, ¿no?, de una imagen clarísima y un relato específico de que el hambre es política y que no lo vemos a menudo, ¿no?, en lugar de estar contradiciendo, propongamos, ¿no?, es decir, a ver, esto es por esto, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esto? Esto es el proyecto FAM que justamente se planteaba, ¿no?, cambiar el código fuente, ¿no?, cambiar el relato de cómo hablábamos del hambre si realmente queríamos transformar una situación colectiva tan amplia, ¿no?, y que tiene unas raíces tan claras y tan complejas y tan difíciles. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo el mirar, ¿no?, el mirar a cuánto hemos hecho ya. Ahí también veías que ya Kepo en ese momento, de manera colectiva, con muchas organizaciones, muchas personas que están aquí, ya trenzó una guía de comunicación movilizadora. Hay otras iniciativas que han estado por el camino, ¿no?, como el proyecto europeo de Reporter, después el Frame Report, Monse, Voice Frame Report, con exclamación al final. Es decir, que justamente, y además yo creo que coincidiendo, ¿no?, vuelvo a compartir, porque yo creo que es importante para que no me enrolle yo tampoco, justamente yo creo que podéis reconocer criterios que se han estado trabajando, ¿no?, desde el tercer sector, desde la sociedad civil estructurada y todos sus actores, desde esa comunidad, ¿no?, como dice Kepo también, de interlocutores que venimos interesándonos por lo mismo. Hay una serie de criterios que coinciden con cómo trabajaba la PA, que conectan con una serie de debates con periodistas, ¿no?, también desde el sur, como también Lisa estaba comentando, que nos llevan a ir a la raíz de los temas, ¿no?, que nos llevan a ser radicales, pero no desde los extremismos que se nos intentan vender a veces, ¿no?, que ser radical es violento. No, ser radical puede ser no violento y además es necesario, ¿no?, si queremos realmente transformar. Y como ves, tiene que ser ecosocial, feminista, ir a las raíces, hacer propuestas, celebrar los éxitos, ¿no?, que yo creo que eso es algo que también aprendimos de la PA, la importancia de celebrar los éxitos. Entonces, bueno, realmente me has hecho una pregunta compleja, porque ya veis aquí que aquí hay un resumen posible, ¿no?, de cuántas cosas hemos aprendido, de cuántas cosas se han avanzado desde ese informe, que también, si alguien no lo conoce todavía, ¿no?, del Finding Frames, de cómo ese análisis que se hizo, donde también colaboró Oxfam, ¿no?, de pensar por qué no se consigue, ¿no?, implicar a la sociedad civil de una manera más activa y más crítica en todos estos temas, pues qué posibles marcos nos estaban fallando y qué posibles relatos, narrativas, ¿no?, nos podrían ayudar a enredarnos más, a implicarnos más. Entonces, bueno, eso simplemente os pongo también ese resumen por si alguien tiene interés, pero como veis, ¿no?, es un poco pasar de esa idea de comunicación como técnica al hecho de que no estamos hablando de comunicación solo, como decíamos antes, ¿no?, que estamos hablando precisamente de cómo pensarnos como organizaciones que están constantemente construyendo relatos, y esos relatos son complejos, tienen que enfocarse hacia los derechos, hacia la justicia social global, interactuar, etc. O sea que, una vez más, ahí lo dejo, pero lo dejo abierto a cualquier duda, pregunta que tengas clara sobre Fíjate que tú has construido mucho, Eloisa, sobre esa idea de la necesidad de... Hay alguien que tiene el micro abierto y nos está radiando, no sé si es una peli de tarde o el que exactamente, pero por favor revisa. Charo tiene el micro abierto, que yo vea por lo menos aquí en pantalla. Bueno, estamos a punto de entrar en la gruta del zombie. Hay una de las cosas que tú has dicho, has hecho mucha incidencia ahora mismo, que es esa idea de
yo lo transformo a mi lenguaje, pero básicamente que todo está inventado, que hay que seguir inventándose de manera constante, pero que existen ya suficientes referencias como para poder agarrarnos a experiencias que ya han vivido esta transformación de narrativas sin tener que inventar la rueda desde cero. Y hay una cosa muy interesante que liga con esto que decía Lisa antes y que te voy a pedir, Lisa, que profundices y si puedes que nos des algún ejemplo de que hayas aprendido a lo largo de estos años con eso, que es la idea de no vayas solo. No intentes tú construir una narrativa en tu espacio así como los caballos mirando al frente. Piensa que alinearte con otras instituciones, con el resto del sector, con crecerse más, no significa diluirse y no significa que tu proyecto, que tu misión se fagocite. Significa que vas a poder llegar a espacios a los que de otra manera no llegarías y poder cambiar esas narrativas para que sean las que creen el marco y no las que estén intentando luchar contra otras a lo largo de la conversación. No sé si puedes andar un poco por ahí. Sure. You know, I think I want to go back a little to the, whoops, I think I'm hearing the voice of the translator. Oops, oh, sorry. It's because I listen in Spanish and speak in English, and so I get a little confused between the two. You know, something, Lucia, that you said at the end of your talk helps me answer this question, Clara, in terms of what have we learned, right? What have we learned about how it needs to go beyond us as organizations? And one is, in this incredibly disruptive time and in this moment of possible transformation that we're living in right now, I think all of us, regardless of our privileges, feel very disoriented and very precarious. And it makes us all quite vulnerable to a sense of isolation and fear and a need for quick explanations of why am I so insecure? And so it really is the tools of dominant power to manipulate that and use othering, use myths of some kind of perfect past to manipulate political, the environment that we live in and the possibilities for change. I think part of the challenge is we tend to think of narratives as the strategy for social change. And actually, one of the things we've learned is that narrative strategies have to sit in a set of multiple strategies, some long-term, some agile and short-term, particularly in crises, that work cross-sectorally and cross-issue. What's at play is changing power over the long term, contesting for power in the short term. That's not just mortgages and housing. That's how we are going to live with the planet, how we are going to have families that allow us to be ourselves. That's how we're going to survive. That's quite clear in this moment. That takes artists, musicians, journalists, scientists, students, upstarts, agitators, policy people, but we tend in our institutions to go more and more into kind of a technical box of getting all the terms right and beginning to see narrative work as really great communications. And narrative work for me really demands a much deeper understanding of power. In the last 2 years, since I stepped down, it's been really stepped down from the executive director role in Jazz. I've had the wonderful privilege of working with many, many people in thinking about what we've learned over the last 15 years, particularly around the dynamics of backlash and repression. And really, it's pushed us much more deeply to understand power, not just our belief systems, but how the broader systems of capitalism and patriarchy
create a logic of dominant subordinate, of extract, that is so normalized and so deep that some friends call it the genetic codes of power that define all relationships. And so when we think about placing narrative work within a broader set of strategies, we have to include spaces for critical awareness, for questioning, for understanding power. That is kind of the essence of organizing. We have to link that with journalists and artists and organizations operating in different spaces that are not just exposing how power operates and the ways that it's being used to divide and discredit an alternative, a different perspective, but also to build and imagine our own values and visions that we're putting forward. I always remember in 2008 when there was the financial collapse, and some of us were like, where are all the international NGOs? Why haven't we been building the alternative, the future, the alternative values to step into the void of crises? Now in the pandemic, once again, we've had that opportunity. And what's interesting is a whole new generation are moving into that space to such a degree that we're seeing things that haven't been part of our conversation as deeply as it should, with Black Lives Matter, with Indigenous struggles and fights for culture, for the battles on democracy. So I would say that narrative strategy has to be part of a set of strategies, and that those strategies, what the process is as important as the product, as we unpack, demystify, but also create new ideas and convey them in ways that build a bigger we. I mean, we want to build power, right? We want to contest for power. So we need to draw people in. We need to call people in. Gracias, Lisa. Voy a pasar a darle la palabra a Lucía. Lucía, yo hay una cosa en este tramo del webinar que te quiero preguntar, porque yo viví la paz desde la perspectiva de periodista. Y creo que uno de los grandes triunfos que tuvo la PA para convertirse en esa narrativa que circulaba en medios de manera constante fue, lo decía antes Eloísa, esa idea de tienes los datos y los das y los pones delante. Eso parece una tontería, pero los periodistas vamos a 150 millones de kilómetros por hora y es imposible muchas veces poder irnos a buscar el dato exacto, preciso, etc. Y una segunda que a mí me pareció muy interesante, además, ver cómo fue progresando, que fue esa idea que decías tú de la gente que llegaba totalmente vulnerable y sin entender lo que le había pasado hasta la PA, y que la PA transformaba ese dolor y esa angustia y ese momento tan terrorífico de la vida de alguien cuando lo desahucia en una herramienta de poder a través de esas mismas personas. Y no hay nada que le guste más a un medio de comunicación, especialmente si es una televisión, nada le gusta más que una persona que pueda contar su historia. Y yo creo que ahí vosotros revolucionasteis la manera de acercar a las personas que habían sido víctimas de una historia terrible y empoderarlas para que pudieran avanzar el mensaje y pudieran avanzar la misión. Y no sé si eso fue una cosa que supisteis desde el primer minuto o hubo ahí un aprendizaje también para entender que esa herramienta era súper poderosa de cara a los medios de comunicación y a construir una diferente manera de mirar el problema. Sí, ahí un poco iba a incidir ahí. Bueno, básicamente es que la PA la formamos personas que tenemos problemas con la vivienda. Entonces, las protagonistas son las personas que tienen el problema con la vivienda, y por eso sí que es verdad que las personas normalmente que salen a exponer su caso, pues son ellas. O sea, no sé, yo en
2010 firmé una dación en pago. Bueno, yo tuve un problema hipotecario, ¿no? Y pues me he quedado en la paz desde, desde los inicios hasta ahora, ¿no? Que sigo. Entonces, justamente la diferencia a lo mejor, ¿no? Justamente es eso, ¿no? Es como las personas que vienen a buscar una solución al final se quedan en el movimiento porque se entiende, ¿no? Y es un poco lo que quería antes recuperar también, que al final todo es política, ¿no? O sea, realmente nuestra vida es política y creo que eso hace, la PA lo puede, o sea, la vivencia de pasar por la PA lo explica muy bien, ¿no? Cómo justamente viene, ¿no? Una familia, una persona viene directamente a buscar una solución, pero se da cuenta que esa solución que cree que es individual, no la va a tener o la puede tener, pero es que el problema es colectivo y hacer entender que ese problema es colectivo y que justamente participando en la PA o otros movimientos de, ¿no? por la vivienda, otros movimientos de otras características, ¿no? En la defensa de pues, derechos sociales hará justamente que la sociedad sea diferente, ¿no? Y ese clic, ¿no? Este clic de entender eso hace que muchas de las personas que vienen a resolver un problema individual, pues se transformen en activistas, ¿no? Y que justamente pues den, pues que vean necesario pues dar la cara, explicar su historia, porque ¿no? Porque su historia al final es un reflejo de muchas miles de historias que pues, se podrán ver desde la tele, o pues, se podrá escuchar desde la radio, o podrá leer no sé, Susana pues, en un periódico y diga, hostia, pues esto me pasa a mí, ¿no? Esto también me pasa a mí, ¿no? Y ese reflejo de ese problema individual ¿no? en colectivo, pues yo creo que ha sido la catarsis de que la paz se convirtiera en lo que ha sido, lo que es a día de hoy. Yo un poco quería también remarcar que aparte de eso, ¿no? A mí me ha parecido súper interesante y como comparto mucho lo que decían las compañeras, ¿no? Del hecho de las estrategias a corto y largo plazo, creo que es algo fundamental. Pues pensarlo, que luego te saldrá como sea, pero al menos tener como un mapa, ¿no? de hacia dónde vas. Y nosotras lo que sí que teníamos claro desde el inicio es que lo que queríamos era compartirlo también, ¿no? O sea, que antes también ha salido, no quedárnoslo para nosotras. Por eso, todos los recursos que hemos generado, a nivel de documentos útiles, vídeos, cualquier manual, protocolo, se ha colgado pues gratuitamente en la web de acceso libre para que todo el mundo lo pueda utilizar, lo pueda copiar, coger, regirar, ¿no? Y justamente pues todos los saberes que hemos podido crear, ¿no? Que también vienen de otras prácticas políticas, pues poderlos reciclar, porque yo creo que es una de las cosas importantes el hecho de pues compartir, ¿no? Cualquier tipo de material y distribuirlo, ¿no? Para que llegue a las máximas personas posibles que tengan ese problema o no y que lo puedan utilizar indiscriminadamente. Entonces, y luego otro punto yo creo que básico y, ¿no? y diferencial es como, ¿no? Un poco que antes estábamos comentando, ¿no? Uno, el detectar el problema. Dos, yo creo que esto aún no le había comentado, pero porque a veces, ¿no? Estas cosas que lo tienes como muy claro tú, pero yo creo que es súper importante que es, y más en temas, ¿no? De político, leyes, ¿no? Es traducir al lenguaje humano todo el tema, eso, político o legal, ¿no? O sea, ¿qué es una hipoteca? ¿Qué es, ¿no? O sea, ¿qué es la dación en pago? La gente ahora sabe dónde está la H del desahucio, que antes no, o sea, ¿qué es un desahucio? Como cosas que ahora pues lo vemos, que lo sabemos, pero hacer como mucha pedagogía, ¿no? Y explicar de forma clara y sencilla, a lo mejor términos que estaban como muy focalizados en abogados, en juristas, ¿no? Y hacerlo, pues eso, traducirlo al lenguaje humano, ¿no? Y luego, por otro lado, que se ha comentado también, es
que la PAN es propositiva, no es reaccionaria, ¿no? O sea, en ese sentido de si hacemos una acción es porque tenemos una propuesta encima de la mesa que sabemos que esa es la solución, ¿no? Y eso da o ha dado y sigue dando esperanza a la gente, ¿no? Venimos con un plan, ¿no? O sea, el problema es este y nuestra solución es esta, ¿no? Y instamos o exigimos o hacemos todo lo posible, ¿no? Para conseguirla en diferentes términos, pues a nivel legal, a nivel de acción política, a nivel pues de cambios legislativos, ¿no? Pues, utilizando más el tema pues, de prensa, ¿no? Entonces, pero con un objetivo concreto que es, pues, el que sea, pues si es el cambio de una ley o si es pues, conseguir que un caso concreto pues, tenga una solución concreta, ¿no? Y un poco que yo me había hecho como una chuletilla de las preguntas que nos habéis pasado antes, ¿no? Que sobre, ¿no? Esto que hemos aprendido hasta ahora ¿no? Y sobre las narrativas, yo creo que una de las cosas también que hemos aprendido, que aunque en algún momento al menos a nosotras nos ha pasado, ¿no? Que si en algún momento hayamos conseguido cambiar, ¿no? Este pulso de poder, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Como antes comentaba, ¿no? En el 15M, por ejemplo, que estábamos recogiendo firmas para conseguir que la dación en pago, que haya una moratoria de desahucios y que las viviendas hipotecadas pasaran al parque público de alquiler, teníamos el 80% de la sociedad que nos apoyaban, ¿no? Pero hoy en día, que la gente pues entendía lo que era una dación en pago, tal, hoy en día es que el otro día también me encontré con esto, se piensan que ya hemos conseguido la dación en pago, ¿no? O sea, y eso es porque también, ¿no? Desde otro ámbito de narrativas, pues les han interesado pues que no se hable tanto del tema, ¿no? Y que ahora pues este discurso es diferente. Y yo creo que, ¿no? Lo que hemos aprendido es que es eso, que cuesta mantener y realimentar pues algunos discursos, algunos relatos, algunos imaginarios durante tanto tiempo, porque siempre hay unos lobbies que pues están acechando, ¿no? en justamente tirarte ese relato que has construido. Tienen más herramientas, evidentemente, recursos y tal, por los suelos, ¿no? Y solamente como coletilla final, que no sé si me estoy enrollando mucho, y lo dejo abierto para poderlo hablar, como al menos no sé en otros países, pero aquí en España, desde hace 2 años, en verano, hay un discurso de odio y criminalización brutal hacia las personas que están ocupando una vivienda, ¿no? Entonces, se ha generado a nivel, pues sobre todo de algunos programas de televisión, ya no digo ni medios, pero de algunos programas de televisión, pues eso, un acoso y derribo pues a las personas que no, o sea, como poniendo todo en un mismo saco, pues eso, criminalizando a las personas que están ocupando unas viviendas vacías de los bancos, ¿no? Y cómo están consiguiendo, pues, bueno, pues que ese relato cale a la sociedad, ¿no? Que justamente, bueno, pues luego lo podemos recuperar, pero creo que es como importante, ¿no? Tener ese imaginario también ahí, ¿no? Cómo se puede utilizar perversamente, ¿no? Quiero, antes de pasar a la última ronda de preguntas, Lucía, hacerte una pregunta de alguien que nos ponía en el chat, una reflexión en la que, bueno, venía a decir que no estaba muy convencida de la idea de exponer al final los relatos de los traumas personales, que puede ayudar a la gente a empatizar y comprometerse con la causa, conociendo una historia, pero que igual al final deja muy emocionalmente desnuda a la gente. Y no sé si puedes darnos 2 pinceladas de cómo se vivió eso en la PA y de si hacíais algo para intentar prevenirlo o si había un acuerdo por el que eso ocurría. Sí, no, nosotras evidentemente es la familia que quiere exponer su caso, ¿no? O sea, para una anécdota más, o sea, pensar que nosotras creamos la PA en 2009
y lo que estaba diciendo, habían más de 35.000 desahucios. No fue hasta el 2010, a finales del 2010, que paramos un desahucio. Y es porque, aunque venían familias a nuestras asambleas, es la familia la que decide todo, lo que quiere, lo que no quiere, ella decide sobre su caso, ¿no? Entonces, al final, hasta el 2010, no nos encontramos a Luis, que dijo, yo de mi casa no me voy, y por eso quiero que me acompañéis a parar el desahucio. Y nos montamos y lo ideamos de una manera para a ver, y que al final funcionó. Pues en el caso de las familias que quieren hablar con prensa, lo mismo, es como nos puede llegar, pues yo que sé, mira que hay una petición de que estamos buscando una familia sobre, pues, que no puede pagar alquiler. Pues quien quiera participar, nosotras, desde la gente que llevamos más años básicamente, la acompañamos desde la experiencia, desde el cariño, sobre todo desde el no amarillismo. Es como líneas rojas, ¿no? De qué contar y qué no, sobre todo en la forma más de transformación, ¿no? Y de poder explicar realmente lo que pasa, ¿no? Pero sin caer en ese rosismo, amarillismo de yo qué sé, os podéis imaginar lo que sea, ¿no? De los niños que están... No, Lo pues entendemos, lo entendemos. no lo hacemos y nos negamos a hacerlo además. Lo entendemos. Le voy a pedir a Alex, que es ese compañero de Visual Materia que está haciendo una memoria visual en vivo del webinar, que si nos puede ir compartiendo pantalla para que echemos ahí un vistacillo mientras seguimos hablando en esta media hora que nos queda. Vamos a hacer una última... Bueno, qué bonito, por favor. Vamos a hacer una última ronda antes de abrir las preguntas. Hay ya cierto debate en el chat, tengo que deciros, pero me gustaría que aprovechemos esta última ronda y que la hagamos relativamente rápido, tenemos 10 minutos para las 3, para hablar sobre ejemplos concretos de éxito, cosas que nos puedan servir como ejemplo para inspirarnos cuando tengamos que enfrentarnos a nuestro propio problema. Eloisa. Ok. No, es que estaba pensando en todo lo que está diciendo Lucía también, ¿no? Pero sí, porque se nos va el tiempo. Pero justamente, ¿no? Yo creo que voy a compartir, sí, algunos ejemplos que siempre que los reviso a veces pienso ya se van quedando atrás, pero la trayectoria va demostrando que tienen continuidad. Y justo lo que decía Lucía, ¿no? Yo creo que muchos de estos casos de éxito, uno de los principales retos es justamente conseguir conectar, ¿no? Con la sociedad, resonar, lo que llamamos resonancia cultural, resonar culturalmente a todas esas personas, como ella dice, ¿no? Que a lo mejor están recibiendo ese relato de movimiento Ocupa delito, ¿no? Y no somos delito, sería otra iniciativa interesante, en lugar de vivienda, derecho humano, ¿no? Con lo que ha costado conseguirlo. Y claro, todo el relato de la publicidad comercial de seguridad, ¿no? De alarmas, que va vinculado a eso. Entonces, bueno, frente a esos relatos que tú también decías antes, Clara, que es fundamental tener en cuenta, ¿no? De no quedarnos ni en nuestro, en el otro y que proyectamos, os voy a compartir algunas iniciativas que yo creo que, bueno, cuando termine nuestro compañero, es que me está distrayendo porque es que me parece flipante, me parece súper interesante. Alex, muchísimas gracias. En las preguntas luego, Alex, lo ponemos, cuando hayas más o menos acabado, lo ponemos a full para que lo pueda ver todo el mundo. No, pero sí, no, muchísimas gracias es porque precioso. Ya te digo que sí, pero y súper completo, o sea, que realmente... Bueno, entonces, bueno, algunas que además conectan, yo creo, con cosas que están surgiendo en el chat también, ¿no? Y retos que se plantean. Esta idea de resonar, bueno, no sé si lo estáis viendo. ¿Estáis viendo mi pantalla? No estoy compartiendo aún, ¿verdad? No, ahora mismo no. Voy a compartir. Es una iniciativa que ya tiene un tiempo, que es sobre el fracking, ¿no? Que yo creo que es otro de esos relatos, otra de esas narrativas, ¿no? que son importantes y que también toca con cosas que nos estaba contando Lisa. A mí me gusta mucho también de esa iniciativa que conoceremos, del Story Based Strategy Center, pero es como es un meme, ¿no? De hecho es un meme como una iniciativa de debate, de diálogo, que yo creo que condensa muchas cosas, condensa esa idea que decíamos de cambiar el relato, busca conectar en ese momento Breaking Bad, ¿no? La serie de televisión, por esa idea también de conectar a lo grande, ¿no? Quedarnos en quienes estamos de acuerdo, sino llegar a mucha gente. Entonces buscaba esa popularidad de una serie comercial con la idea de Breaking Bad. Entonces juega con esa idea precisamente, ¿no? De cómo la comunicación comercial se ha dedicado con esos lobbies de los que también hablabais a hablar del gas natural como limpio,
como blanco, como fácil, como cómodo, como la opción buena, y aquí en un momentito te lo desmontan, ¿no? Te asocian a esos lobbies de la energía con los cárteles de la droga, al cocinado de drogas y sus consecuencias perjudiciales justamente a la industria de la energía, ¿no? Y precisamente pues a la técnica del fracking específicamente en un momento en que se pretendía dar a conocer pues las consecuencias de esa técnica, ¿no? y de toda esa realidad y de ese consumo, bueno, pues de todo el círculo, ¿no? De cómo al final yo creo que la principal experiencia exitosa de la que a mí me gustaría hablar es la economía social y solidaria, ¿no? Es decir, esa mirada completa a darle la vuelta, como decíamos antes, desde las raíces a una nueva forma de concebirnos, ¿no? Desde los cuidados, desde lo codependiente, y creo que, bueno, ejemplos como este tocan con eso, ¿no? Y nos ayudan a pensarlo de otra manera y sobre todo a contarlo y a dar a conocer, ¿no? Yo por lo menos con mi estudiantado, con gente joven, a veces todavía te sirven estos relatos para abrir una reflexión que el relato hegemónico, ¿no? O el relato que más se ve no lo toca de esa manera. Y entonces de una manera muy rápida cambiamos el relato, nos vamos a otro lugar. Estáis hablando de eso, ¿no? De la experiencia, estaba también siguiendo el chat, esa tensión entre el compartir testimonios. Yo creo que esa idea que decía Lucía, ¿no? También sobre todo del testimonio ético, del testimonio que no es una experiencia personal única, sino que es colectiva, ¿no? Que muchas personas la comparten, que nos ayuda a entender, ¿no? A concebir una situación que nos toca a todos y todas y que tiene unas raíces, ¿no? Desde la injusticia social. Y que, pues, en ese sentido quería compartir esta iniciativa, ¿no? Esta iniciativa de CEIPAZ. No sé si al final se han podido conectar Manuela Mesa o Laura Alonso o Elena Couceiro, que primero tuvieron justamente esa experiencia de compartir testimonios de vida, ¿no? Testimonios, yo digo éticos precisamente porque conectan a muchas personas desde muchas situaciones compartidas, de mujeres pacifistas, 1325, también haciendo alusión a la resolución de Naciones Unidas, ¿no? Para conectar justamente, como decíamos, la incidencia comunicativa con la incidencia política internacional y global. Pues con ese primer proyecto ellas detectaron 1325 historias de mujeres pacifistas y después en una siguiente fase tienen un trabajo que os recomiendo si no lo conocéis, Visibles y Transgresoras, están abiertos en la red, que extrajeron de allí una serie de valores compartidos que si los tenemos en cuenta como criterios narrativos, ¿no? A veces al plantear nuestras historias nos ayudan muchísimo a convertirlas en transformadoras, ¿no? Porque nos ayudan a contarlo desde lo que conecta, desde lo que activa, desde esas vulnerabilidades que decíamos antes también, ¿no? Yo creo que al final lo que hay detrás de muchas de estas experiencias, ellas han seguido trabajando también en este otro proyecto, Ticambia, para visibilizar, ¿no? Opciones, que yo creo que es otra de las cosas importantes, y ya me voy a ir callando porque seguiría días y días y días. Pero durante la pandemia, cuando estábamos confinadas, por ejemplo, lanzaron esta otra campaña, ¿no? He visto también ahí el debate sobre las terminologías en el chat. Esto sí que fue una campaña concreta suya y ellas son de Educación para la Paz, ¿no? Pero son muy conscientes de la importancia de las narrativas y justamente trataban de visibilizar ese, ¿no? Decían que nunca y de repente pues ha ocurrido esto, ha ocurrido lo otro, que yo creo que conecta con lo que decía Lisa, ¿no? Que estamos en un momento único de conectar, porque a veces uno de los grandes retos, ¿no? que tenemos es conectar con que las personas sean conscientes, ¿no? De esas complejidades, de esos problemas, de esas cosas, de esas realidades que queremos cambiar y porque son importantes. En este momento yo creo que antes de, ¿no? Que se nos pase esa vulnerabilidad, ojalá se nos pasara, yo creo que detrás de una vendrá otra, ¿no? Si no cambiamos realmente esa mirada hacia la vulnerabilidad, los cuidados, la persona, el equilibrio, el decrecimiento. Bueno, pues realmente era una manera de visibilizar justamente, ¿no? Esas cuestiones. Entonces, bueno, dejo de compartir y simplemente en ese sentido yo creo que casi todas las experiencias que hemos detectado parten de esa vulnerabilidad, tratan de tocar a la indignación, ¿no? El de que las personas realmente se indignen por lo que no debería ser y no puede ser, como ese proyecto FAM también que comentábamos antes. También os recomiendo la web de Kepo, que también es coorganizadora, pero cualquier experiencia de Kepo me parece un magnífico ejemplo de comunicación transgresora. Y ese puntito de esperanza, ¿no? De si se puede de esta manera, que es otra cosa que aprendimos con la PA y con el 15M, ¿no? Si se puede y se hace así. Entonces, ya. Me voy a quedar con... He intentado no pisarte mucho, ¿eh? Me voy a quedar con esa idea de las ventanas de oportunidad en las que de repente se pueden hacer cosas, ¿no? Que yo creo que era algo que señalaba también Lisa antes, no sé Lisa si de una manera un poco pesimista,
en el sentido de yo vi la crisis económica y pensé que ahí el tercer sector saldría y empoderaría un discurso que luego no pasó, pero si tienes que elegir una ventana de oportunidad que haya existido en la que haya habido una parte del tercer sector o incluso en una experiencia chiquita, que yo creo que eso también son buenos ejemplos, una organización que haya hecho una campaña de cambios de narrativa que haya sido eficaz y que haya servido como changemaker, cuéntanos. Pidiendo muchísima concreción, lo sé. That's very hard. That's very hard. You know, I'm gonna switch. I think one of the things that all of us are saying is that there are no magic bullets with audiences. It is, we're talking about stories, memes, talking points, collections of things that engage and expose power while building a bigger we with a different way of thinking about the future and relationships among ourselves. And to always keep that in mind. So we're navigating power and all of our insecurities in the middle of it. And over the last 15 years, I had with Jazz and before Jazz had the opportunity to accompany Copine and the struggles that are known more through Berta Cáceres and the murder of Berta Cáceres. And it's a story of extraordinary narrative power. So it's one that has had a huge impact on the narrative power moving forward of Indigenous peoples around a different relationship between people and the planet, one of interdependence, of cosmovision. In the US, the power of Indigenous voices, Indigenous rights right now in shaping how we think about our relationship to the planet is really interesting. And so what I would recommend, Clara, in answering to your question, is to look at the story of Berta Cáceres and the story of Copine in exposing basically a very powerful narrative put forward by governments, security, oligarchs, companies, international finance, that really painted their struggle in defense of the river and in defense of Lenca culture and identity as one that was primitive, anti-capitalist, anti-development, going to undermine the country, against sovereignty. And not only that, using all kinds of media to divide the communities by calling the women involved, including Berta, bad mothers, whores, creating conflicts in families. It's a study on how power and messaging and information and narratives operate. But if you look at, if you listen to Berta's Goldman speech in 2015, when she won the environmental prize, the Goldman Environmental Prize, it's a masterclass in both exposing systemic power and calling us all in one to build a different future and the urgency to come together. And after she was murdered, what was so interesting is the messaging around Berta didn't die, she multiplied, being one that is hope and connection. And I'm just going to show a quick picture from, sorry, just take me one sec. I know we have very little time. No worries. Yes, I want to share this. Okay, so, sorry, can you see it? Am I sharing? Yes, you are. It's clearly that idea of Berta didn't die, she multiplied. Yeah, she didn't. And so that is a really powerful narrative story that has even, all power is contested. So there's no like magic rainbow that we won. It's contested, but if the seeds of the earlier struggle spread,
then we're building toward change. Here is my second most favorite narrative, embodied symbolic narrative strategy. This is Myanmar in the protests against the coup, the imposition of a military dictatorship, which is now more than a year old. And what I find so interesting is the use of the Hollywood movie Hunger Games as the symbol of we are together, we will fight this, even in a context where there is no civic space. And so those are two examples that I have learned a lot from. Muchísimas gracias, Lisa. Voy a ir entroncando preguntas con lo que nos queda. Lucía, y una es que creo que viene muy al caso, además, para preguntarte por un ejemplo que tú recuerdes de la PA, que quiero que me des, como decía Lisa hace un momento y como decía también Eloísa, no hay una receta de la Coca-Cola, no todo vale para todos, las audiencias son diferentes, hay que enfocarlas de diferente manera y a veces un poder que queramos contrarrestar nos servirá un tipo de estrategia y a veces otra. Pero hay una pregunta clave en el chat que creo que todos nos hemos hecho en algún momento, que dice Ana Palou, esa idea de el problema es que hay una asimetría de recursos, especialmente económicos, cuando hablamos de proyectar narrativas desde los poderes establecidos o los poderes invisibles y desde nuestras organizaciones. Y podemos ser muy naif y decir, no, bueno, lo conseguiremos haciendo, pues a veces se consigue con cero recursos económicos, pero a veces esa asimetría es insalvable. Yo te quería preguntar, Lucía, ¿cuál ha sido en la experiencia de la PA el coste-beneficio, o sea, la acción de cambio de narrativas con un coste-beneficio más claro, en el sentido de esto no nos costó plata, nos costó energía, nos costó activismo, nos costó mover fuerzas, pero sin embargo las consecuencias que tuvo el clic que eso hizo en cómo se entendía el problema de los desahucios y de la PA fue radical. Yo creo que eso, bueno, claro, no, fue gracias al 15M, yo eso no me canso de explicarlo porque fue justamente, ¿no? Ventanas de oportunidades que estaban diciendo, ¿no? Es como se alían, ¿no? Los astros ahí estuvieron, ¿no? Y es como hubo un movimiento social que tenía unas demandas claras, que ya tenían un recorrido que, ¿no? En temas de vivienda, se creó este movimiento de indignados en las plazas, 15M, explosión de alegría brutal, y justamente hubo un auge brutal en 2011, 2012, 2013, que es cuando pues aún seguía ¿no? el movimiento 15M vivo, ¿no? Ahí a tope aún, con el auge de los desahucios. Entonces se formaron una de asambleas en los barrios para parar desahucios de una manera espectacular, ¿no? Que coincidió también con que La Paz estaba recogiendo firmas para una ILP, para presentar una iniciativa legislativa popular, que es el único mecanismo que tenemos en España para llevar una propuesta de la ciudadanía para que se pueda debatir en el Congreso de los Diputados, que no se debatió, pero entonces, pero conseguimos sin recursos económicos recoger a mano en toda España más de 1,5 millones de firmas en ese momento. Y ese contacto de ¿no? que cualquier persona que quería colaborar con La Paz, de ir a recoger firmas y parar desahucios, el boca a boca, el explicar qué estábamos pidiendo, pues justamente hizo este cambio de imaginario, ¿no? Es que yo creo que a través del 15M y justamente del proceso político que estábamos viviendo, conseguimos pues al final darle la vuelta a esa imposición que nos habían puesto de que los banqueros lo habían hecho todo bien, que los políticos pues está todo bien con ellos, porque justamente ¿no? del 15M nace pues de esa desafección política, en momentos pues de un partido, pues el Partido Popular, que había todo un escándalo, ¿no? De temas pues de corrupción, o sea, como que hubo un montón de cosas que además pues eso generaron que
que nuestro discurso, que ¿no? Además informado, con datos, con relato que no salía de la nada, ¿no? O sea, que era investigado, que era fundamentado, ¿no? De que había una ley injusta, de que esto no pasaba en otros países, de las pues miles de desahucios que habían, más pues el relato propio de las familias, pues hizo pues que justamente, ¿no? Pues nosotras pudiéramos balancear esa balanza, que siempre digo que esto es un pulso de poder, ¿no? Yo creo que ese es el momento que ya además no es un momento que ganamos, o sea, que es un cambio social, yo creo que hubo, ¿no? Un cambio de imaginario social. Realmente no conseguimos la dación del pago, ni la moratoria a los desahucios, ni el parque público de alquiler, pero sí que conseguimos que la gente creyera y entendiera, porque estábamos exigiendo desde la ciudadanía organizada eso, y lo apoyara, ¿no? Yo creo que eso fue pues la gran victoria, creo, de la PA, ¿no? Este cambio de imaginario social. Yo creo que sí, que conseguisteis al final no cambiar un poco la perspectiva sobre un problema que se miraba solamente desde un ángulo en ese momento. Me está broncando con toda la razón del mundo Vega Pérez Chirinos de que la energía, el tiempo y la dedicación también es un recurso y también se agota, efectivamente. Lo que pasa es que ese es un recurso que podemos movilizar por nosotras mismas, y el económico muchas veces no lo es. Hay una pregunta que ha rondado toda la charla, el chat, y me parece que es pertinente, nos quedan 10 minutos y a ver si podemos colar alguna más, pero que quiero plantearosla, que es: ¿existe una diferencia que podamos hacer entre narrativas y storytelling? ¿El storytelling son las piedritas de las narrativas o no? ¿O cómo definiríamos eso? Porque hay un poco de discusión en el chat sobre si en unas ocasiones nos estamos refiriendo a unas cosas o a otras. Te veo que asientes, Eloísa, si quieres darle tú. Pero en 10 minutos no sé, ¿eh? Porque esto es como todo siempre, ¿no? Los términos, los conceptos, la cantidad de lugares desde los cuales... Creo que también podemos enfocarlo desde la perspectiva de si realmente es tan importante. A ver, yo creo que sí que es importante. De hecho, este webinar se ha planteado como narrativas, justamente porque creo que es muy importante, y estaba siguiendo, ¿no? Que lo estaba proponiendo cuando lo estaban comentando en el chat César, porque justamente yo creo que es el corazón de lo que queremos discutir aquí, ¿no? Muchas veces hay reflexiones que realizamos y que parece que tocan, pues esto es del departamento de comunicación o esto es de los comunicadores, y justamente aquí por lo menos ese término narrativas lo que busca es conectarnos, ¿no? Desde el ser conscientes de qué relatos proyectamos, un poco lo que hemos estado discutiendo. En cuanto a conceptos, términos, podemos usar discursos, relatos, narrativas, storytelling, y van a haber 100 autores que te lo van a contar desde diferentes lugares. Yo creo que uno de los pilares era un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? El que encontremos esa forma de trabajar en común, sabiendo a qué nos referimos cada uno y cada una, ¿no? Y precisamente por eso hablábamos de narrativas, porque desde todos los lugares de las organizaciones, desde los movimientos, somos conscientes, como muy bien ha dicho Lisa y Lucía, que tenemos ahí un espacio de lucha, ¿no? Como dicen los estudios culturales. Al final la cultura es un espacio de poder y de negociación, de realmente, como decía Lisa, que importa quién tiene, hablábamos de los recursos, pero también quién tiene el poder, ¿no? Y el poder lo tenemos todos y todas, pero en función de cómo lo utilicemos. Entonces, yo creo que toca ahí, ¿no? Justamente en cómo podemos llamarlo para que encontremos el estar de acuerdo, y bueno, ahora sí que lo lanzo a todos y todas las que están participando, porque hay un montón de expertos y expertas en esto. Que veamos que estamos trabajando conjuntamente en eso, ¿no? Que tanto desde fundraising como incidencia política, como educación, como comunicación, como relaciones informativas, como desde los medios de comunicación, como desde los movimientos, estamos construyendo conjuntamente, estamos negociando y estamos tratando, ¿no? De no chocar, polarizar o encontrar puentes en esos relatos, historias, narrativas, ¿no? Es decir, queremos ir a eso, ¿no? Salirnos de lo técnico, que es lo que, como también habéis dicho en el chat, ¿no? Es lo que también decía Finding Frames. No hablemos de comunicaciones como algo técnico, no busquemos tecnificar, ¿no? Sino encontremos qué palabras. Había una iniciativa muy bonita también, ¿no? Sobre, bueno, hay muchas iniciativas, no nos da tiempo. Pero la importancia de las palabras, ¿no? De cómo nos contamos. Entonces yo creo que por algún motivo, como hemos dicho, estamos ahora en un momento que la memoria previa y el momento actual parece que en narrativas hemos encontrado un lugar de encuentro.
pero justamente estos encuentros son para eso, ¿no? Para ver qué palabras nos cuentan y con qué palabras podemos contarnos conjuntamente. Yo cuando formo a mis estudiantes de publicidad, por ejemplo, y hay gente de Kepo también y mucha gente que no le gusta tanto, ¿no?, que hablar de eficacia o eficiencia. Yo si hablo con publicitarios hablo de eficacia y eficiencia, pero cultural, ¿no? Porque creo que la pelea también está ahí, que lo cultural es muy tangible y a veces te dicen, esos son intangibles. No, yo creo que el debate justo está ahí, ¿no? En poner el centro en que las narrativas son muy tangibles y justamente son las que están teniendo efectos reales en qué ocurre, en que, por ejemplo, hayan guerras o no hayan guerras. Yo creo que como buenas prácticas, y cierro con eso, pero no puedo dejar de mencionarla, la campaña global, ¿no?, por la desmilitarización, pongo el enlace si queréis en el chat, que justo ayer, ¿no?, fue el día global, ¿no?, de la acción por el presupuesto militar frente al presupuesto de paz, ¿no?, hablando de recursos, de dinero, qué mejor relato que realmente tocar ahí, ¿no?, también en cuanto invertimos en cada cosa y comparar, ¿no?, esos relatos que realizan desde esa campaña, comparando la inversión militar, la inversión social en salud, en educación, o sea, esos relatos que tienen que florecer, ¿no? Entonces ya te digo que yo hablaría de relatos, pero parece que ahora en narrativa nos encontramos, la idea es encontrarnos. Yo creo que, o sea, me parece muy interesante y me veo muy autorreflejada en esta idea que yo creo que habéis planteado de alguna manera las tres, pero tú hacías incidencia ahora mismo, Eloísa, de la construcción de las organizaciones de manera global, pensando en qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo transmitimos, y estar todo el rato en ese revoltijo. Maldita.es podría ser un medio de comunicación y ya está. Y dedicarse Y a una buena práctica, que no he nombrado para no hacer la pelota, pero también, ¿no?, una de esas prácticas ahora mismo súper interesantes y necesarias. Sí, pero fíjate que, o sea, yo me iba más a la idea de construir una organización que o sea, Maldita tiene 5 años y para nosotros ha sido una reflexión muy nueva, pero y en la que hemos aprendido mucho en el proceso de no somos solamente un medio de comunicación, somos sociedad civil, somos una fundación, tenemos un departamento de políticas públicas, tenemos un departamento de investigación académica, tenemos un departamento de impacto y de medición de impacto, y todo está entroncado en ese mismo sentido de manera constante, ¿no? Porque si no es muy fácil perder, ¿sabes? Porque si la persona que tiene que levantar la plata no está conectada con la persona que hace editorial, es muy fácil perder un poco a qué te estás dedicando y cómo estás construyendo. Vamos a ir cerrando porque nos quedan 4 minutos. Entonces os voy a pedir la carta a los Reyes Magos. Os voy a pedir un deseo. Un deseo puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser algo que creáis que las narrativas pueden cambiar en un futuro. Ahora, tenemos 4 minutos y sois 3. Es lo único que os pido que tengáis en cuenta. Y voy a pedirle a Alex, si ya tiene acabado el dibujo, que nos lo ponga también y nos lo enseñe. Gracias. Venga, Lisa, háblale. ¿quién empieza? Lucía, Lisa, ¿no? Porque yo acabo de hablar, si quieres que empiece Lisa ahora. Pues Lisa, te ha tocado. Bueno, so I think the moment that we're in is an invitation to connect the dots in all respects, connect dots between sectors, between who we are as people, between our issues, and really make a different kind of knowledge, voice, and story visible in ways that tap into people's hearts, minds, bodies, and spirits towards the future. That's one. And two is, as I'm listening to this, we have to improve collectively our ability to really hold a lot of contradictions and paradoxes in our work and navigate through them. You know, just listening to the other speakers, that's the invitation to. Bueno, apuntado queda, Lisa, gracias. Lucía. Yo muy rápido. No puedo no decir el lema principal de la PAC es el sí se puede, ¿no? Y lo vengo acompañado de que muchas veces la gente no somos conscientes del poder que tenemos, ¿no? Y yo creo que esta frase creo que es, ¿no?, que me gusta porque
cuando nos paramos a pensar de la capacidad que tenemos de juntarnos en transformar justamente circunstancias, momentos, narrativas, relatos y la vida en general, pues con esta posibilidad, positivismo, ¿no? Me quedo, ¿no? El poder de la gente en cambiar las cosas, que nos lo tenemos que recordar mucho más a menudo porque lo tenemos. Y en eso, ¿no? Con el trabajo colectivo e interdisciplinar, ¿no? Que no nos ha dado tiempo, pero es eso, una de las cosas que yo creo que la PA sigue haciendo y hace es colaborar con todo el mundo, con toda la organización que pueda, porque al final pues el tema de la vivienda nos atraviesa a todas, ¿no? Y creo que es importante pues unir fuerzas y luchas. Muchas gracias, Lucía. Y Eloísa, cierras tú. Nos queda literalmente un minuto. ¿Cómo lo hacemos? Yo conecto con lo que ha dicho Lucía y creo que lo hemos ido diciendo y Maldita lo hace además, ¿no? Yo, desde mi lugar, la educación mediática yo creo que es fundamental, pero justamente cerraría con eso, como cada una desde nuestro lugar, yo creo que es fundamental que nos miremos en colectivo, siendo conscientes de, como tú has dicho también, nuestras particularidades, sociedad civil estructurada, mercado, Estado, cada uno busca una cosa, como también decían en el chat, el amo no va a querer cambiar su casa, y yo creo que desde ahí, ¿no? Es decir, desde quiénes somos y cómo somos, hemos de pensar las narrativas, ¿no? Desde las organizaciones no podemos pensar las narrativas si no nos pensamos como organizaciones, ¿no? Y acabamos con la fragmentación, intentamos desfragmentar, estamos muy, muy fragmentados y fragmentadas, y ya desde la comunicación, yo que también trabajo comunicación para la paz y en los momentos que vivimos, ponerlo todo, ¿no? En transformar esa polarización, esos discursos del odio y esas culturas de la inversión en defensa y la inversión en guerra, y en lugar de trabajar culturas de la hospitalidad, la interculturalidad, la convivencia, o sea, lo ponemos todo ahí. O sea, yo ahí pongo toda mi apuesta, la pongo ahí en esa cesta. Muchísimas gracias Eloísa, Lucía y Lisa. No os vayáis los participantes todavía, que tiene Rodrigo algo que deciros. Quiero darle también las gracias y un aplauso a Alex de Visual Materia por esta memoria visual en vivo que nos ha hecho a lo largo de la charla, que nos va a permitir también ir recordando conceptos y poder trabajar con ellos. Y nada, Rodrigo, todo tuyo. Muchas gracias por dejarnos este huequito para hablar de cosas tan interesantes. Nada, gracias a las expositoras que nos han dejado ya. El objetivo era justamente poder abrir la reflexión de este ciclo con algunas reflexiones conceptuales, pero también muy prácticas y con ejemplos, ¿no? de su experiencia y de su experticia. Solo me queda agradecerles también a los otros socios que estamos en esta iniciativa, KEPO, la FEDE y la Universidad Jaume I, y al resto de personas que se han conectado, seguirlas invitando a las 5 sesiones que todavía nos quedan en el ciclo. En cada uno de los webinars vamos a acabar con esta encuesta en la que os pedimos que nos aportéis justamente qué os despierta, ¿no? Qué os supone, qué os invita, qué idea, qué interés os genera el webinar en el que participéis sobre aquello que queráis seguir profundizando, porque esto nos servirá para la última sesión, el sexto webinar. Haremos una pequeña dinámica de networking para que conectemos ideas, que conectemos iniciativas, que veamos cómo podemos seguir este trabajo pensando juntos, que ha salido muchas veces y es maravilloso que haya salido, que es esto solo lo cambiamos juntos y juntas y trabajando entre distintas disciplinas, entre distintas organizaciones, incluso entre distintas latitudes. Así que nos servirá mucho vuestra respuesta a esta encuesta. Muchas gracias por participar y nos vemos en las siguientes ediciones. Un placer. Muchas gracias a todos y todas y a quienes estáis aportando también en el chat. Thank you so much. This is great. Thanks so much, Clara, learned a lot. Muchas gracias a vosotras por estar con nosotros. Y nada, hasta el siguiente webinar. Seguimos en contacto. Chao, gracias. Ahora. Hasta luego.